La caída de la casa Usher, por Edgar Allan Poe, es considerado uno de sus relatos más icónicos debido a su atmósfera opresiva y su complejidad narrativa. Gracias a su simbolismo y su enfoque en el terror psicológico, esta obra literaria ha sido apreciada por críticos y lectores a lo largo de los años. Con su singular combinación de elementos góticos y temas como la decadencia, la enfermedad y la influencia destructiva del entorno, Poe logra sumergir al lector en un relato perturbador y fascinante. La caída de la casa Usher. Durante todo un día aburrido, oscuro y silencioso del otoño del año, cuando las nubes colgaban opresivamente bajas en el cielo, había estado pasando solo, a caballo, por un terreno singularmente desolado, y finalmente me encontré, al caer las sombras de la tarde, a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo fue, pero con la primera vista de la propiedad, un sentido de tristeza insuperable invadió mi espíritu. Digo insuperable porque la sensación no era aliviada por ningún sentimiento medio placentero ni poético, con el que la mente usualmente recibe incluso las más severas imágenes naturales de lo desolado o terrible. Miré la escena que tenía ante mí, la simple casa y las características simples del paisaje del dominio, las sombrías paredes, las ventanas vacías como ojos, unos pocos juncos malolientes y unos pocos troncos blancos de árboles en descomposición, con una depresión total del alma que no puedo comparar con ninguna sensación terrenal más propiamente que con el sueño posterior del consumidor de opio. La amarga incorporación a la vida cotidiana, la caída horrenda del velo. Había una frialdad, una caída, una náusea del corazón, una desolación de pensamiento no redimida que ninguna incitación de la imaginación podía torturar en algo sublime. ¿Qué era, me detuve a pensar, qué era lo que me desarmaba tanto en la contemplación de la casa de Usher? Era un misterio insoluble. Ni pude enfrentarme a las sombrías fantasías que se agolpaban en mí mientras lo meditaba. Me vi obligado a resignarme a la insatisfactoria conclusión de que, aunque sin duda hay combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos así, todavía el análisis de este poder está entre consideraciones más allá de nuestra comprensión. Era posible, reflexioné, que una mera disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, sería suficiente para modificar o quizá aniquilar su capacidad para una impresión triste, y actuando sobre esta idea, dirigí mi caballo hacia el borde abrupto de un lago negro y lúgubre que yacía en brillo inmóvil junto a la vivienda, y miré hacia abajo, pero con un escalofrío aún más estremecedor que antes, hacia las imágenes remodeladas e invertidas del junco gris, los troncos de árboles fantasmales y las ventanas vacías como ojos. No obstante, en esta mansión de tristeza me proponía ahora pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis íntimos compañeros en la niñez, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, sin embargo, me había llegado últimamente a una parte distante del país, una carta de él, la cual, por su naturaleza insistentemente urgente, no admitía otra respuesta que una personal. El manuscrito daba muestras de agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad corporal aguda, de un trastorno mental que lo oprimía y de un vehemente deseo de verme como su mejor, y en realidad su único amigo personal, con la esperanza de encontrar en la alegría de mi compañía algún alivio para su mal. Fue la manera en que todo esto, y mucho más, fue dicho, fue el aparente corazón que acompañaba su solicitud lo que no permitió que vacilara, y en consecuencia obedecí de inmediato lo que aún consideraba una muy singular convocatoria. Aunque de niños habíamos sido incluso asociados íntimos, realmente sabía poco de mi amigo. Su reserva había sido siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que su muy antigua familia había sido conocida desde siempre por una peculiar sensibilidad de temperamento, manifestada a lo largo de los siglos en muchas obras de arte exaltadas y demostrada últimamente en repetidos actos de caridad munificente, aunque discreta, así como en una devoción apasionada a las intrincaciones, quizá más que a las fácilmente reconocibles bellezas ortodoxas de la ciencia musical. También había aprendido el hecho muy notable de que el tronco de la familia Usher, por venerable que fuera, no había producido en ningún periodo ninguna rama duradera. En otras palabras, que toda la familia yacía en la línea directa de descendencia, y siempre había permanecido así, con muy leves y temporales variaciones. Era esta deficiencia, consideré, mientras reflexionaba sobre la perfecta coherencia del carácter de la propiedad con el carácter acreditado de sus habitantes, y mientras especulaba sobre la posible influencia que el uno podría haber ejercido sobre el otro a lo largo de los siglos, era esta deficiencia quizás de descendencia colateral y la consecuente transmisión invariable
de padre a hijo, del patrimonio con el nombre, lo que había finalmente identificado tanto a los dos como para fusionar el título original de la propiedad con el pintoresco y equívoco apelativo de la casa Usher, una denominación que parecía incluir en la mente del campesinado que la usaba tanto a la familia como a la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi algo infantil experimento de mirar dentro del estanque había sido profundizar la primera impresión singular. No hay duda de que la conciencia del rápido incremento de mi superstición, ¿por qué no llamarla así?, sirvió principalmente para acelerar el crecimiento de ésta. Tal, he sabido desde hace tiempo, es la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror. Y podría haber sido solo por esta razón que cuando volví a levantar mis ojos hacia la casa misma, desde su imagen en el estanque, creció en mi mente una extraña fantasía. Una fantasía tan ridícula, de hecho, que la menciono solo para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Había trabajado tanto en mi imaginación como para realmente creer que sobre toda la mansión y su dominio colgaba una atmósfera peculiar a ellos y su inmediata vecindad. Una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que había surgido de los árboles en descomposición, la grisácea pared y el silencioso estanque. Un vapor pestilente y místico apagado, lento, apenas perceptible y de un tono plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía haber sido un sueño, examiné más detenidamente el aspecto real del edificio. Su característica principal parecía ser la de una antigüedad excesiva. La decoloración de los siglos había sido grande. Minutos hongos cubrían todo el exterior, colgando en una fina enmarañada telaraña desde los aleros. Sin embargo, todo esto estaba aparte de cualquier deterioro extraordinario. Ninguna porción de la mampostería había caído y parecía haber una salvaje inconsistencia entre su aún perfecta adaptación de partes y la condición desmoronada de las piedras individuales. En esto había mucho que me recordaba a la aparente totalidad de la vieja madera que ha podrido por años en alguna bóveda abandonada, sin perturbación del aliento del aire externo. Más allá de esta indicación de extensa decadencia, sin embargo, la estructura daba poca señal de inestabilidad. Quizás el ojo de un observador minucioso podría haber descubierto una fisura apenas perceptible, que extendiéndose desde el techo del edificio en el frente, hacía su camino bajando por la pared en una dirección serpenteante, hasta que se perdía en las aguas sombrías del estanque. Observando todo esto, crucé a caballo una corta calzada hasta la casa. Un sirviente que esperaba tomó mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Una ayuda de cámara, con paso sigiloso, me condujo en silencio a través de muchos pasillos oscuros e intrincados en mi progreso hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a incrementar los vagos sentimientos de los que ya he hablado. Aunque los objetos a mi alrededor y las tallas de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los suelos y los fantasmagóricos trofeos armoriales resonaban a mi paso, eran solo cosas a las que, o a cosas similares a las que estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no dudaba en reconocer lo familiar que me resultaba todo aquello, aún me sorprendía encontrar cuán desconocidas eran las fantasías que las imágenes ordinarias estaban suscitando. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba una expresión mezclada de astucia y perplejidad. Me habló con trepidación y continuó su camino. El ayuda de cámara entonces abrió una puerta y me condujo ante la presencia de su amo. La habitación en la que me encontraba era muy grande y elevada. Las ventanas eran largas, estrechas y puntiagudas, y estaban a una distancia tan inmensa del suelo de roble negro que resultaban totalmente inaccesibles desde el interior. Débiles destellos de luz enrojecida se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para hacer suficientemente distintos los objetos más prominentes alrededor. El ojo, sin embargo, luchaba en vano por alcanzar los ángulos más alejados de la cámara o los recovecos del techo abovedado y adornado. Oscuros cortinajes colgaban de las paredes. El mobiliario en general era profuso, incómodo, antiguo y raído. Muchos libros e instrumentos musicales yacían esparcidos por doquier, pero no lograban dar vida a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de tristeza. Un aire de severa, profunda e irremediable melancolía envolvía y penetraba todo. Al entrar, Usher se levantó de un sofá en el que había estado tendido por completo y me saludó con una calidez vivaz que al principio pensé tenía mucho de una cordialidad exagerada, del esfuerzo forzado del hombre del mundo hastiado. Una mirada, sin embargo, a su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y por unos momentos, mientras él no hablaba, lo observé con un sentimiento mitad de compasión, mitad de asombro.
Seguramente el hombre nunca había cambiado tan terriblemente en tan breve periodo como lo había hecho Roderick Usher. Me costaba admitir la identidad del ser pálido ante mí con el compañero de mi infancia. Sin embargo, el carácter de su rostro siempre había sido notable. Una palidez cadavérica de tez, un ojo grande, líquido y luminoso más allá de la comparación, labios algo delgados y muy pálidos, pero de una curva sorprendentemente hermosa, una nariz de delicado modelo hebreo, pero con un ensanchamiento de las fosas nasales inusual en formaciones similares, una barbilla finamente moldeada que hablaba en su falta de prominencia de una carencia de energía moral, cabello de una suavidad y tenuidad más allá de lo sedoso. Estos rasgos, con una expansión desmesurada sobre las regiones de las sienes, componían un semblante no fácilmente olvidable, y ahora, en la mera exageración del carácter predominante de estos rasgos y de la expresión que solían transmitir, había tanto cambio que dudaba de a quién hablaba. El actual y fantasmal color de la piel y el ahora milagroso brillo del ojo sobre todo me sorprendieron y hasta me atemorizaron. El cabello sedoso también había sido dejado crecer sin cuidado, y en su textura de gasa salvaje flotaba más que caía alrededor del rostro. No podía, ni siquiera con esfuerzo, conectar su expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. En la actitud de mi amigo fui inmediatamente golpeado por una incoherencia, una inconsistencia, y pronto descubrí que esto surgía de una serie de luchas débiles y fútiles por superar una trepidación habitual, una agitación nerviosa excesiva. De algo de esta naturaleza había estado, de hecho, preparado, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y temperamento. Su acción era alternativamente vivaz y sombría. Su voz variaba rápidamente de una indecisión temblorosa, cuando los espíritus animales parecían en completa suspensión, a aquella especie de concisión enérgica, esa pronunciación abrupta, pesada, pausada y resonante, esa enunciación gutural, equilibrada y perfectamente modulada, que puede observarse en el borracho perdido o en el consumidor irrecuperable de opio durante los periodos de su más intensa agitación. Así fue como habló del objeto de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que esperaba que yo le brindara. Entró con cierta extensión en lo que concebía como la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y uno para el que desesperaba encontrar un remedio. Una mera afección nerviosa, añadió inmediatamente, que indudablemente pronto desaparecería. Se manifestaba a sí misma en una serie de sensaciones antinaturales. Algunas de estas, a medida que las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque tal vez los términos y la manera general de la narración tenían su peso. Sufría mucho de una agudeza mórbida de los sentidos. La comida más insípida era la única soportable. Solo podía vestir prendas de cierta textura. Los olores de todas las flores le resultaban opresivos. Sus ojos eran torturados por incluso una luz tenue, y solo había ciertos sonidos y estos de instrumentos de cuerda que no le inspiraban horror. Descubrí que era esclavo de una especie anómala de terror. Pereceré, dijo. Debo perecer en esta deplorable locura. Así y no de otra manera, me perderé. Temo los acontecimientos del futuro, no en sí mismos, sino en sus resultados. Me estremezco ante el pensamiento de cualquier incidente, incluso el más trivial, que pueda afectar esta intolerable agitación del alma. No tengo, en verdad, aversión al peligro, excepto en su efecto absoluto, en el terror. En este estado de nerviosismo, en esta situación lamentable, siento que tarde o temprano llegará el momento en que debo abandonar la vida y la razón juntos, en alguna lucha con el espectro sombrío, el miedo. Además aprendí, en intervalos y a través de insinuaciones rotas y equívocas, otro rasgo singular de su condición mental. Estaba encadenado por ciertas impresiones supersticiosas con respecto a la morada que habitaba y de la cual durante muchos años no se había atrevido a salir, con respecto a una influencia cuya supuesta fuerza se expresaba en términos demasiado vagos aquí para ser restablecidos. Una influencia que, según él, algunas peculiaridades de la mera forma y sustancia de su mansión familiar habían, por medio de una larga tolerancia, obtenido sobre su espíritu, un efecto que el aspecto físico de las paredes grises y torres y del tenebroso estanque en el que todas miraban hacia abajo, había finalmente producido sobre la moral de su existencia. Él admitió, sin embargo, aunque con vacilación, que gran parte de la peculiar melancolía que así le afligía podía ser rastreada a un origen más natural y mucho más palpable. A la grave y prolongada enfermedad, en efecto, a la evidentemente cercana disolución de una hermana tiernamente amada, su única compañera durante largos años, su última y única pariente en la tierra.
Su fallecimiento, dijo, con una amargura que nunca podré olvidar, le dejaría a él el desesperado y el frágil, el último de la antigua estirpe de los Usher. Mientras hablaba, la señorita Madeline, así se llamaba, pasó lentamente por una parte remota del aposento y sin haber notado mi presencia desapareció. La miré con un asombro absoluto no exento de temor, y sin embargo me resultó imposible explicar tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando una puerta, al fin, se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el semblante del hermano. Pero él había enterrado su rostro entre sus manos, y solo pude percibir que una palidez más que ordinaria había cubierto los dedos demacrados a través de los cuales se filtraban muchas lágrimas apasionadas. La enfermedad de la señorita Madeline había eludido durante mucho tiempo la habilidad de sus médicos. Una apatía establecida, una gradual descomposición del cuerpo y frecuentes aunque transitorias afecciones de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico inusual. Hasta entonces ella había soportado firmemente la presión de su mal y no se había recluido finalmente en el lecho. Pero al caer la noche de mi llegada a la casa sucumbió, como su hermano me dijo aquella noche con una agitación inexpresable, al poder debilitante del destructor. Y supe que el vistazo que había obtenido de su persona probablemente sería así el último que obtendría, que a la dama, al menos mientras viviera, no la vería más. Durante varios días sucesivos su nombre no fue mencionado ni por Usher ni por mí, y durante este periodo me ocupé en esfuerzos sinceros por aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba como en un sueño las salvajes improvisaciones de su guitarra hablante, y así, a medida que una intimidad más estrecha y continua me admitía más sin reservas en los recovecos de su espíritu, más amargamente percibía la futilidad de todo intento por alegrar una mente de la cual la oscuridad, como si fuera una cualidad inherente y positiva, emanaba hacia todos los objetos del universo moral y físico en una incesante radiación de tristeza. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el dueño de la casa de Usher. Sin embargo, fallaría en cualquier intento de transmitir una idea del carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en las que me involucraba o me guiaba. Una idealidad emocionada y altamente desordenada arrojaba un resplandor sulfuroso sobre todo. Sus largas e improvisadas lamentaciones resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, retengo dolorosamente en la mente una cierta perversa y singular ampliación del aire salvaje del último vals de von Weber. De las pinturas sobre las que su elaborada fantasía cavilaba y que crecían toque a toque en vaguedades ante las cuales me estremecía aún más intensamente por no saber por qué me estremecía. De esas pinturas, tan vívidas como son ahora sus imágenes ante mí, me esforzaría en vano por extraer más que una pequeña porción que pudiera caber dentro de los límites de meras palabras escritas. Por la absoluta simplicidad y por la desnudez de sus diseños, captaba y sobrecogía la atención. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos en las circunstancias que me rodeaban entonces, las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba plasmar en su lienzo desprendían una intensidad de terror intolerable, algo que jamás había experimentado al contemplar las obras del pintor suizo-británico Fuseli, cuyas ensoñaciones, aunque ciertamente brillantes, eran demasiado concretas para provocar un horror tan profundo. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, que no participaba tan estrictamente del espíritu de la abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque débilmente en palabras. Un pequeño cuadro presentaba el interior de una inmensamente larga bodega o túnel rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas y sin interrupción ni diseño. Ciertos puntos accesorios del diseño servían bien para transmitir la idea de que esta excavación se hallaba a una profundidad extremadamente inferior a la superficie de la tierra. No se observaba ninguna salida en ninguna parte de su vasta extensión, y no se discernía ninguna antorcha u otra fuente artificial de luz. Sin embargo, un torrente de intensos rayos rodaba a lo largo y bañaba todo en un esplendor sepulcral e inapropiado. Acabo de hablar de esa condición mórbida del nervio auditivo que hacía intolerable toda música al enfermo, excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Fueron quizás los límites estrechos a los que se confinaba con la guitarra lo que dio nacimiento en gran medida al carácter fantástico de sus interpretaciones. Pero la ferviente facilidad de sus improvisaciones no podía explicarse así. Debían de haber sido, y de hecho eran, tanto en las notas como en las palabras de sus fantasías salvajes, pues no infrecuentemente se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas.
El resultado de esa concentración mental intensa de la que antes he hablado como observable únicamente en momentos concretos de la más alta agitación artificial. Las palabras de una de estas rapsodias las he recordado fácilmente. Quizás me impresionaron más fuertemente porque, al pronunciarlas, percibí por primera vez en el trasfondo o significado místico una plena conciencia por parte de Usher del tambaleo de su enloquecida razón sobre su trono. Los versos, que se titulaban El Palacio Encantado, decían aproximadamente, si no exactamente así. Primer verso. En el más verde de nuestros valles, poblado por buenos ángeles, un palacio espléndido y majestuoso levantó su cabeza. En el dominio del pensamiento rey, existió allí. Segundo verso. Banderas doradas en su techo ondeaban, y cada brisa gentil que jugaba en aquel dulce día llevaba un aroma alado. Tercer verso. Pero las cosas malas, vestidas de tristeza, asaltaron la majestad del monarca, y la gloria que florecía es sólo una historia vagamente recordada de antiguos tiempos sepultados. Cuarto verso. Los viajeros ahora ven formas vastas que se mueven fantásticamente a una melodía discordante, y a través de la pálida puerta una multitud horrible se precipita por siempre. Y ríen, pero no sonríen más. Recuerdo bien que las sugerencias derivadas de esta balada nos condujeron a una serie de pensamientos en los que se hizo manifiesta una opinión de Usher que menciono no tanto por su novedad, pues otros hombres también han pensado así, como por la pertinacia con la que él la sostenía. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todas las cosas vegetales. Pero en su fantasía desordenada, la idea había asumido un carácter más osado y transgredía, bajo ciertas condiciones, en el reino de lo inorgánico. Carezco de palabras para expresar el alcance total o el sincero abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, estaba conectada, como insinué anteriormente, con los grises muros de la casa de sus ancestros. Las condiciones de la sensibilidad habían sido aquí, él imaginaba, cumplidas en el método de la disposición de estas piedras, en el orden de su arreglo, así como en el de los numerosos hongos que las cubrían y de los árboles en descomposición que se erguían alrededor, sobre todo en la larga e inalterada perduración de este arreglo y en su replicación en las aguas quietas del estanque. Su evidencia, la evidencia de la sensibilidad, se veía, decía él, y aquí me sobresalté al escucharle hablar, en la gradual pero cierta condensación de una atmósfera propia alrededor de las aguas y los muros. El resultado se descubría, agregó, en esa influencia silenciosa pero importuna y terrible que durante siglos había moldeado los destinos de su familia y que lo había hecho ser lo que yo veía ahora, lo que él era. Tales opiniones no necesitan comentario y no haré ninguno. Nuestros libros, que habían sido una parte importante de la vida mental del inválido durante años, estaban en sintonía con su carácter sombrío. Estudiábamos juntos obras extrañas y filosóficas que alimentaban su mente, como El cielo e infierno de Swedenborg y La ciudad del sol de Campanella. Un libro que le fascinaba especialmente era un raro manual de una iglesia olvidada, el Vigiliae Mortuorum, que le absorbía durante horas. No pude evitar pensar en el salvaje ritual de esta obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando, una tarde, habiéndome informado abruptamente de que la dama Madeline había fallecido, declaró su intención de preservar su cadáver durante 2 semanas, previo a su entierro final, en una de las numerosas bóvedas dentro de los muros principales del edificio. La razón mundana, sin embargo, asignada para este procedimiento singular, fue una que no me sentí en libertad de discutir. El hermano había sido llevado a su resolución, según me dijo, por la consideración del carácter inusual de la enfermedad de la fallecida, de ciertas indagaciones insistentes y ansiosas por parte de sus médicos y de la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No negaré que cuando recordé el siniestro semblante de la persona que encontré en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré, en el mejor de los casos, una medida inofensiva y de ninguna manera una precaución antinatural. A solicitud de Usher, le ayudé personalmente en los arreglos para el entierro temporal. Habiendo sido el cuerpo encofrado, nosotros 2 solos lo llevamos a su lugar de reposo. La bóveda en la que lo colocamos y que había estado tanto tiempo cerrada que nuestras antorchas, medio ahogadas en su opresiva atmósfera, nos dieron poca oportunidad para investigar, era pequeña, húmeda y completamente sin medios de admisión de luz. Ubicada a gran profundidad, inmediatamente debajo de esa parte del edificio en la que se encontraba mi propio dormitorio. Al parecer, había sido utilizada en tiempos feudales remotos para los peores propósitos de una mazmorra, y en días más recientes como un depósito para pólvora u otra sustancia altamente combustible, ya que parte de su piso y todo el interior de un largo pasadizo a través del cual llegamos estaban cuidadosamente revestidos con cobre.
La puerta de hierro macizo también había sido protegida de manera similar. Su inmenso peso causó un sonido raspante e inusualmente agudo al moverse sobre sus bisagras. Habiendo depositado nuestra carga lúgubre sobre las vigas dentro de esta región del horror, parcialmente apartamos la tapa aún desatornillada del ataúd y miramos el rostro de la inquilina. Una similitud sorprendente entre el hermano y la hermana captó de inmediato mi atención y Usher, adivinando quizás mis pensamientos, murmuró algunas palabras de las cuales comprendí que la fallecida y él habían sido gemelos y que siempre habían existido entre ellos simpatías de una naturaleza apenas inteligible. Sin embargo, nuestras miradas no se posaron mucho tiempo en la muerta, pues no podíamos mirarla sin sentir un temor reverencial. La enfermedad que había llevado a la señora a la tumba en la madurez de la juventud había dejado, como es usual en todas las dolencias de carácter estrictamente cataléptico, la burla de un leve rubor en el pecho y el rostro, y esa sonrisa sospechosamente persistente en los labios que resulta tan terrible en la muerte. Recolocamos y atornillamos la tapa y, asegurada la puerta de hierro, nos abrimos paso con esfuerzo hasta los apartamentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y ahora, habiendo transcurrido algunos días de amargo duelo, un cambio observable se apoderó de las características del trastorno mental de mi amigo. Su comportamiento habitual había desaparecido. Sus ocupaciones habituales fueron descuidadas u olvidadas. Vagaba de cámara en cámara con paso apresurado, desigual y sin propósito. La palidez de su semblante había asumido, si era posible, una línea aún más horrorosa, pero el brillo de sus ojos se había apagado por completo. La que antes era una ocasional aspereza de tono ya no se escuchaba más, y una oscilación temblorosa, como si fuera de un terror extremo, caracterizaba habitualmente su habla. Había momentos, de hecho, en los que pensaba que su mente continuamente agitada luchaba con algún secreto opresivo, para revelar el cual se esforzaba por encontrar el coraje necesario. En otras ocasiones me veía obligado a resolver todo en las meras e inexplicables fantasías de la locura, pues lo observaba contemplando el vacío durante largas horas, en una actitud de la más profunda atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No era de extrañar que su condición me aterrorizara, que me contagiara. Sentía que lentamente pero con certeza, la salvaje influencia de sus supersticiones fantásticas pero impresionantes se apoderaba de mí. Fue especialmente al retirarme a la cama, tarde en la noche del 7º u 8º día, después de haber colocado a la señorita Madeline en el calabozo, cuando experimenté todo el poder de tales sentimientos. El sueño no vino cerca de mi diván, mientras las horas transcurrían sin cesar. Luché por razonar el nerviosismo que tenía dominio sobre mí. Me esforcé por creer que mucho, si no todo lo que sentía, se debía a la inquietante influencia de los tétricos muebles de la habitación, de las oscuras y raídas cortinas que, torturadas en movimiento por el aliento de una tormenta en aumento, se balanceaban caprichosamente de un lado a otro sobre las paredes y crujían inquietamente alrededor de las decoraciones del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un temblor irreprimible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y finalmente se sentó sobre mi corazón un íncubo de alarma totalmente sin sentido. Agitándome con un jadeo y esfuerzo, me levanté sobre las almohadas y, mirando ansiosamente en la intensa oscuridad de la habitación, escuché, no sé por qué, excepto porque un espíritu instintivo me lo impulsaba, ciertos sonidos bajos e indefinidos que venían a través de las pausas de la tormenta a largos intervalos, no sé de dónde. Abrumado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí apresuradamente, pues sentía que no dormiría más durante la noche, y traté de sacudirme de la lamentable condición en la que había caído, paseándome rápidamente de un lado a otro por la habitación. No había dado sino pocas vueltas de esta manera, cuando un paso ligero en una escalera contigua atrapó mi atención. Enseguida lo reconocí como el de Usher. Un instante después golpeó suavemente en mi puerta y entró portando una lámpara. Su semblante estaba como de costumbre, cadavéricamente pálido, pero además había una especie de hilaridad enloquecida en sus ojos y una evidente histeria contenida en todo su comportamiento. Su aire me horrorizó, pero cualquier cosa era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta di la bienvenida a su presencia como un alivio. «¿Y no la has visto?», dijo abruptamente, después de haber mirado a su alrededor durante algunos momentos en silencio. «¿No la has visto entonces? Pero espera, ahora la verás». Hablando así y habiendo cuidadosamente sombreado su lámpara, se apresuró a una de las ventanas y la abrió completamente a la tormenta. La furia impetuosa de la ráfaga entrante casi nos levantó del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa pero de una belleza austera y extremadamente singular en su terror y su hermosura.
Un torbellino aparentemente había juntado su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentas alteraciones en la dirección del viento, y la densidad extrema de las nubes, que colgaban tan bajas que presionaban sobre las torretas de la casa, no impedía que percibiéramos la velocidad vivaz con la que volaban y se combatían entre sí desde todos los puntos sin alejarse en la distancia. Digo que incluso su extrema densidad no impedía que percibiéramos esto, y sin embargo no vislumbramos la luna o las estrellas, ni hubo relámpagos que se desencadenaran, pero las superficies inferiores de las enormes masas de vapor agitado, así como todos los objetos terrestres inmediatamente en torno nuestro, brillaban bajo la luz antinatural de una exhalación gaseosa débilmente luminosa y claramente visible que colgaba y envolvía la mansión. No puedes contemplar esto», le dije a Usher con un estremecimiento mientras lo conducía con una gentil violencia desde la ventana hasta un asiento. «Estas apariciones que te desconciertan son meros fenómenos eléctricos no infrecuentes, o puede que tengan su espantoso origen en los malignos vapores del estanque. Cerremos esta ventana. El aire es muy frío y peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Leeré y tú escucharás, y así pasaremos juntos esta terrible noche». El volumen antiguo que había tomado era El loco Tristán de Sir Launcelot Canning, pero lo había llamado favorito de Usher más en una triste broma que en serio, pues en verdad hay poco en su léxico arcaico e inverosímil que pudiera haber interesado a la elevada y espiritual idealidad de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro al alcance inmediato, y me permití una vaga esperanza de que la agitación que ahora perturbaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, porque la historia de los trastornos mentales está llena de semejantes anomalías, incluso en la extremada insensatez de lo que leería. Si pudiera juzgar de hecho por el aire salvaje y demasiado estimulado de vivacidad con el que escuchaba, o aparentaba escuchar, las palabras de la historia, bien podría felicitarme por el éxito de mi plan. Había llegado a esa bien conocida parte de la historia donde Ethelred, el héroe del Tristán, habiendo buscado en vano una entrada pacífica a la morada del ermitaño, procede a asegurar una entrada por la fuerza. Aquí, se recordará, las palabras de la narrativa discurren así. Y Ethelred, que era por naturaleza de corazón valiente, y que ahora estaba poderoso además debido a la fuerza del vino que había bebido, no esperó más para parlamentar con el ermitaño, quien en verdad era de un talante obstinado y malicioso, sino que sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el levantamiento de la tempestad, levantó su maza de inmediato, y con golpes hizo rápidamente espacio en los tablones de la puerta para su mano enguantada. Y ahora, tirando de ellos con fuerza, los partió. Arrancó y desgarró con tal rapidez que el ruido de la madera seca y hueca resonó y reverberó por todo el bosque. Al terminar esta frase, me sobresalté, y por un momento me quedé sin habla, pues me pareció, aunque concluí de inmediato que mi imaginación agitada me había engañado, que desde algún rincón remoto de la mansión llegó indistintamente a mis oídos lo que podría haber sido, en su exacta similitud de carácter, el eco, aunque ciertamente ahogado y apagado, del mismo sonido de crujido y desgarramiento que Sir Launcelot había descrito tan minuciosamente. Sin duda, fue solo la coincidencia lo que atrajo mi atención, pues en medio del repiqueteo de los postigos de las ventanas y los ruidos mezclados ordinarios de la tormenta, que seguía aumentando, el sonido en sí no tenía seguramente nada que hubiera debido interesarme o perturbarme. Continué la historia. Pero el buen campeón Ethelred, al entrar por la puerta, se enfureció y asombró al no encontrar señal del malicioso ermitaño, sino que en lugar de él vio un dragón de aspecto escamoso y prodigioso, y de lengua de fuego, que se sentaba en guardia ante un palacio de oro con un suelo de plata, y en la pared había colgado un escudo de brillante latón con esta leyenda inscrita: «El que entre aquí ha sido un conquistador. El que mate al dragón, el escudo ganará». Y Ethelred levantó su maza y golpeó en la cabeza del dragón, que cayó ante él, y exhaló su pestilente aliento con un grito tan horrendo y áspero, y a la vez tan penetrante, que Ethelred tuvo que taparse los oídos con las manos para protegerse del espantoso ruido, el cual nunca había sido oído. Aquí nuevamente me detuve abruptamente, y ahora con un sentimiento de asombro salvaje, pues no había duda alguna de que en esta ocasión realmente oí, aunque me fue imposible decir de qué dirección procedía, un ruido bajo y aparentemente distante, pero áspero, prolongado y más inusual, el exacto equivalente de lo que mi imaginación había evocado para el grito antinatural del dragón descrito por el narrador.
oprimido como ciertamente estaba ante la ocurrencia de esta segunda y más extraordinaria coincidencia, por 1000 sensaciones conflictivas en las que predominaban el asombro y el terror extremo, aún conservaba suficiente presencia de ánimo para evitar alterar, con cualquier observación, la sensible nerviosidad de mi compañero. No estaba en absoluto seguro de que él hubiera notado los sonidos en cuestión, aunque sin duda una extraña alteración había tenido durante los últimos minutos lugar en su comportamiento. Desde una posición frente a mí, había girado gradualmente su silla, de modo que se sentara con el rostro hacia la puerta de la cámara, y así solo podía percibir parcialmente sus rasgos, aunque vi que sus labios temblaban como si murmurara inaudiblemente. Su cabeza había caído sobre su pecho, sin embargo, sabía que no estaba dormido por la amplia y rígida apertura del ojo al verlo de perfil. El movimiento de su cuerpo también contradecía esta idea, pues se balanceaba de un lado a otro con un vaivén suave pero constante y uniforme. Habiendo notado rápidamente todo esto, reanudé la narración de Sir Launcelot, que procedió así. Y ahora el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, pensando en el escudo de bronce y en la ruptura del encantamiento que lo envolvía, retiró el cadáver de su camino ante él, y se acercó valerosamente sobre el pavimento de plata del castillo hasta donde el escudo estaba en la pared, el cual, en verdad, no esperó su plena llegada, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata con un sonido de campana poderoso, grande y terrible. Tan pronto pasaron estas sílabas por mis labios cuando, como si un escudo de bronce realmente hubiera caído pesadamente en el momento sobre un suelo de plata, me di cuenta de una reverberación distinta, hueca, metálica y resonante, aunque aparentemente amortiguada. Completamente descompuesto, salté de pie, pero el movimiento de balanceo medido de Usher no se alteró. Corrí hacia la silla en la que él estaba sentado. Sus ojos estaban fijamente mirando al frente, y en todo su semblante reinaba una rígida dureza. Pero al colocar mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió toda su persona. Una sonrisa enfermiza tembló en sus labios, y vi que hablaba en un murmullo bajo, apresurado e incoherente, como si fuese inconsciente de mi presencia. Inclinándome estrechamente sobre él, al fin bebí el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Sí, lo oigo y lo he oído. Largo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído. Sin embargo, no me atrevía. Oh, ten piedad de mí, miserable ser que soy. No me atrevía a hablar. La hemos colocado viva en la tumba. ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que escuché sus primeros movimientos débiles en el ataúd hueco. Los oí hace muchísimos días, y no me atrevía a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred, el rompimiento de la puerta del ermitaño, y el grito mortal del dragón, y el estrépito del escudo. Más bien, el desgarramiento de su ataúd, y el chirrido de las bisagras de hierro de su prisión, y sus luchas dentro del arco de cobre de la bóveda. Oh, ¿hacia dónde escaparé? ¿No estará aquí en breve? ¿No viene apresurada a reprocharme por mi prisa? ¿No he oído su paso en las escaleras? ¿No distingo ese pesado y horrible latido de su corazón? ¡Loco! Aquí saltó furiosamente de pie y gritó sus sílabas como si en el esfuerzo estuviera entregando su alma. ¡Loco! Te digo que ahora está de pie fuera de la puerta, como si en la energía sobrehumana de su pronunciamiento hubiera hallado la potencia de un hechizo. Los enormes paneles antiguos a los que el orador señaló se abrieron lentamente en ese instante, sus pesadas y oscuras mandíbulas. Fue obra de la ráfaga que se precipitaba. Pero entonces, fuera de esas puertas, estaba de pie la alta y envuelta figura de la dama Madeline de Usher. Había sangre en sus blancas vestiduras y la evidencia de una amarga lucha en cada parte de su demacrado cuerpo. Por un momento permaneció temblando y balanceándose de un lado a otro en el umbral. Luego, con un grito bajo y lastimero, cayó pesadamente hacia adentro sobre la persona de su hermano, y en sus violentas y ya últimas agonías, lo arrastró al suelo muerto y víctima de los terrores que había anticipado. De esa cámara y de esa mansión huí horrorizado. La tormenta seguía en toda su furia cuando me encontré cruzando el viejo camino de acceso. De repente, una luz salvaje iluminó el sendero y me volví para ver de dónde podía haber surgido un resplandor tan inusual, pues la vasta casa y sus sombras estaban solas detrás de mí. La luminosidad provenía de la luna llena, roja como la sangre, que ahora brillaba vívidamente a través de esa apenas discernible fisura que he mencionado antes, la cual se extendía desde el techo del edificio en dirección en zigzag hasta la base. Mientras miraba, esta fisura se ensanchó rápidamente. Vino una feroz ráfaga de viento,
El orbe entero del satélite se manifestó a mi vista de inmediato. Mi cerebro se tambaleó al ver cómo las poderosas paredes se separaban. Hubo un prolongado sonido tumultuoso como la voz de mil aguas, y el profundo y oscuro lago a mis pies se cerró lentamente y en silencio sobre los fragmentos de la casa de Usher.